disculpas, pero una hora no creo que les afecte mucho. En fin de semana voy a agendar 2 horas para ver esta parte práctica, o sea, en la primera hora entrará el grupo 2 de teoría para ver todo lo que vamos a ver en práctica, o sea, lo que tenían que ver todos los grupos en esta semana y el otro grupo en la siguiente hora. Se les va a avisar con la debida anticipación. Si no tienen consultas al respecto de lo que he mencionado, voy a pasar a hablar de otro punto. Doctor, el día de evaluación nos podría repetir, por favor. Había dicho que escojamos la hora, pero el día. Por eso, el día ustedes entren en consenso con el otro grupo de teoría. Ambos grupos de teoría, decir, doctor, hemos decidido que tal día, o viernes o sábado o jueves, vamos a dar el examen de práctica. Entonces ya, y el horario, véanlo, ¿no? No quiero imponer. Ahora, si no hay consenso hasta el día, estamos ahora a día jueves, viernes, daremos hasta el lunes. Si no hay consenso para el examen de prácticas, yo tendré que poner y fijar la hora y el día. Entonces, véanlo ustedes con el otro grupo, ¿no? Entonces, vayan ya repasando nomenclatura de tumores, se les va a llegar por WhatsApp las presentaciones que hemos hecho. Nada, ¿no? Disculpe, doctor, una consulta. Va a ser por eCampus el examen, ¿verdad? Todos los exámenes son por eCampus. Gracias, doctor. Ya. Una cosa más, si no hay otra consulta al respecto, voy a hablar de otro punto. Bien. El día de mañana hay una actividad que está organizando el Instituto Chuquisaqueño de Oncología referido al manejo integral de lo que es el cáncer de cuello uterino. Hemos dicho que el cáncer de cuello uterino en las clases es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, ¿no? Es el primer cáncer. Entonces es muy importante que ustedes pudieran participar de esta actividad, ¿no? Es un tema de actualización donde van a participar profesionales de Bolivia, van a participar profesionales de la Argentina. Lo estoy organizando, mi persona lo está organizando. Y entonces es mañana de 6 a 8 de la noche. Entonces, creo que con ustedes tengo clase teórica mañana de 5 a 6, ¿no? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. O de 6 a 7 es mañana la clase. De 5 a 6, doctor. 5 a 6. Voy a estar en la actividad organizativa o tratando de ver que no haya problemas en la conexión porque va a ser vía plataforma Zoom. Entonces, por favor, pero ingresen mañana y vean qué es lo que actualmente se maneja en cáncer de cuello uterino. No vamos a hacer clase teórica mañana por esta situación. Lo pueden ver también en vivo a través de la plataforma Facebook, o sea, la presentación que se va a hacer. Entran ustedes a la página del Instituto Chuquisaqueño de Oncología y ahí va a salir la presentación. De todas maneras, yo les mando también la invitación, ¿ya? Voy a ser sincero, no es obligatorio, no voy a decir que es por puntos o el que ingresa tantos puntos, pero es importante que ustedes que están formándose, que van a ser médicos y que muchos van a ser ginecólogos, empiecen a ver este tipo de, o cuáles son las características de esta patología de cáncer de cuello uterino, que es, como les digo, Bolivia es el primer país a nivel América, a nivel mundo, después de Haití, que tiene la mayor incidencia de cáncer de cuello uterino. Entonces, vean. Nada más, si no tenemos nada más, alguna consulta, vamos a iniciar la presentación. Bien. Bien, con el anterior grupo hemos estado viendo lo que es, hemos estado viendo
hiperplasia endometrial. Hemos terminado casi hiperplasia endometrial. No sé en qué hemos quedado con ustedes, con este grupo. En pólipos endometriales, doctor. Pólipos endometriales, perfecto. ¿Ya hemos visto de los pólipos? ¿Hemos terminado o estábamos iniciando para retomar? Estábamos en características clínicas. Allá. Entonces, bueno, un poquito para recordar, habíamos dicho que los pólipos endometriales es un crecimiento localizado, ¿no es cierto? Es un engrosamiento, un crecimiento, una proliferación localizada del endometrio, que es lo que lo diferencia de la hiperplasia endometrial, porque en la hiperplasia endometrial la proliferación de las glándulas es en todo el endometrio, mientras que en el pólipo endometrial esta proliferación, que también puede ser debido a un hiperestrogenismo, es en una parte, por eso dice una proliferación o crecimiento localizado, ¿no? Los sitios pueden surgir en cualquier lugar, a nivel de la cavidad uterina, pero más común es en la pared posterior. Los pólipos endometriales son un mayor porcentaje, son únicos, pero pueden ser múltiples. Vean en la etiología una respuesta hiperplástica localizada del endometrio normal, secundaria al estímulo del estrógeno. También está asociado a la terapia con tamoxifeno. ¿Qué hemos dicho del tamoxifeno? Se ha dicho que este tamoxifeno se utiliza en el tratamiento hormonal del cáncer de mama. ¿Ya? Y a nivel de la glándula mamaria, el tamoxifeno actúa como antagonista para los receptores de estrógeno, o sea, evita que actúe el estrógeno sobre la glándula mamaria y así evitando su proliferación. Mientras que a nivel del endometrio, este tamoxifeno actúa como agonista, o sea, favorece, ¿no es cierto?, la acción del estrógeno. Entonces puede producir hiperplasia endometrial o puede producir unos pólipos endometriales. Entonces, muy importante para recordarles que cuando se está haciendo tratamiento hormonal del cáncer de mama con el tamoxifeno, hay que hacer un control periódico a nivel del endometrio. ¿Por qué? Porque este tamoxifeno puede desarrollar en el endometrio o una hiperplasia endometrial o un pólipo endometrial o incluso puede desarrollar un cáncer de endometrio, o sea, un adenocarcinoma de endometrio. También acá, para los pólipos endometriales, son factores de riesgo la terapia de reemplazo hormonal, la obesidad, porque incrementa los estrógenos circulantes. Dentro del diagnóstico, muy importante, en patología de endometrio, no solamente lo que hemos visto, la hiperplasia, ahora hablando de los pólipos endometriales, hablando del cáncer de endometrio, la ecografía transvaginal. Como medio de diagnóstico por imágenes, la ecografía pélvica transvaginal. En la hiperplasia endometrial, ¿qué nos dará? Un engrosamiento generalizado del endometrio, ¿no? Y si estamos pensando en un pólipo, pues nos demarcará un área de ese endometrio donde presente este aspecto engrosado, una zona loca, una zona focalizada, que tenga un aspecto polipoide o engrosado, ¿no? La histeroscopía para medir el espesor precisamente de ese endometrio, pero siempre, ¿no es cierto? Si se está haciendo una sospecha diagnóstica o tenemos un diagnóstico clínico o tenemos un diagnóstico imagenológico, ya sea de un pólipo endometrial o ya sea de una hiperplasia endometrial, este diagnóstico tiene necesariamente que ser confirmado por un estudio histopatológico, o sea, que la
anatomía patológica determinará si evidentemente es un pólipo o no de esa muestra que se ha logrado resecar, ¿no? Es la anatomía patológica la que definirá el diagnóstico y en base a ese diagnóstico pues vendrá la conducta terapéutica. Las características clínicas, bueno, los pólipos endometriales pueden ser de diferente tamaño, incluso hay pólipos endometriales que van creciendo progresivamente, se pueden meter hacia el canal endocervical e incluso hacer o sobresalir a través del orificio cervical externo. Entonces puede ser de un tamaño considerable. Y obviamente en base a ese tamaño también se vendrá a desarrollar la característica clínica de los mismos. Como ve acá, existen pólipos pequeños, suelen ser asintomáticos, y los pólipos de mayor tamaño están asociados con sangrado transvaginal anormal, ocasionalmente pueden ocasionar o desencadenar una infertilidad. Como les decía, existen pólipos de mayor tamaño que pueden llegar a ocupar toda la cavidad endometrial, toda la cavidad uterina, e incluso extenderse a través del canal endocervical y salir o hacer protrusión por el orificio cervical externo. Los pólipos asociados a la terapia de tamoxifeno, o sea, aquellos pólipos que se originan por tratamiento del cáncer de mama con tamoxifeno, dice, o se caracterizan por ser múltiples, por ser grandes, principalmente estas dos características, ¿no? La mayoría de los pólipos, si no se tratan, llegan a persistir y otros pueden retroceder espontáneamente, ¿no es cierto? Entonces puede por ahí hacer un tratamiento a través de terapia hormonal, pero generalmente estos persisten o aumentan de tamaño, estos pólipos, entonces hay que retirarlos, hay que hacer la extracción de los mismos. En los pólipos endometriales, como los pólipos, hemos dicho que el pólipo endometrial es una proliferación de una parte del endometrio, una proliferación focalizada de una parte del endometrio. Entonces, en ese pólipo endometrial puede desarrollarse, o sea, en el interior del pólipo puede desarrollarse, vean, una hiperplasia endometrial sin atipía, o incluso puede desarrollarse una hiperplasia endometrial atípica, o incluso desarrollarse dentro del pólipo, o ese pólipo malignizarse y desarrollar un tumor maligno, ¿no es cierto?, de endometrio, un adenocarcinoma de endometrio. Esas son posibilidades, pero son posibilidades muy bajas. A ver, ¿puede desarrollarse una hiperplasia sin atipía en un pólipo? Sí. Desde una prevalencia de 0.2 a 24%. O sea, puede coexistir dentro de ese pólipo una hiperplasia sin atipía. Una atípica en menor porcentaje, de 1 a 3%, muy raro. Al igual que el riesgo de malignidad, o sea, desarrollar un tumor maligno en un pólipo, 1 o 3%. Es muy raro ver lo que les menciono. En algunas situaciones sí se ve una hiperplasia sin atipía dentro de un pólipo, por eso mayor porcentaje, pero estas otras características son muy raras de observarlas, pero que pueden darse o que sí se han dado, ¿no?, en frecuencia menor. El tratamiento de los pólipos. ¿Cuál es el tratamiento? En las mujeres premenopáusicas hay que hacer una polipectomía, o sea, retirar el pólipo si estos son sintomáticos o si son múltiples, o si el pólipo mide más de 1.5 centímetros, o si el pólipo está prolapsado, o sea, están saliendo a través del orificio cervical externo,
o si están asociados a infertilidad. O sea, en estas circunstancias que les menciono, hay que hacer una polipectomía, retirar el pólipo. Porque si son pólipos asintomáticos, si son pólipos pequeños, que no están causando mayor clínica, mayor patología, se puede hacer una conducta expectante. En las mujeres posmenopáusicas hay que hacer la polipectomía, ¿no es cierto? O en el caso de pólipos más grandes o múltiples, también pensar en la opción de la histerectomía. ¿Por qué? Porque hablamos de mujeres posmenopáusicas que han ya, o sea, han culminado su fertilidad, ya tienen descendencia. Entonces, muchas de estas mujeres deciden o toman esa conducta de hacerse la histerectomía. Pero lo adecuado es una polipectomía, retirar el pólipo a través de una extracción por histeroscopía, ¿no? Esas son las características en relación a los pólipos endometriales. La descripción macro y micro la vamos a ver ahora, pero justamente para eso es lo que voy a agendar esa clase, para ir ya relacionando, como les decía, lo que hacemos en la parte teórica con la parte práctica. Si hablamos de la descripción macroscópica, como les decía, por lo general, o la mayor parte de las veces, los pólipos endometriales son solitarios, pueden ser múltiples, un porcentaje de 10 a 20% de los casos, y vean el tamaño, oscila entre 0.3 a 12 centímetros, ¿eh? Son pólipos, algunos bastante grandes, ¿no? Por eso es que también pues hacen protrusión por el orificio cervical externo. La superficie externa de estos pólipos es regular, es lisa, pueden ser sésiles o pedunculados. O sea, ya hemos hablado de esto ya en pólipos de vía digestiva, ¿no es cierto? Cuando es un pólipo sésil, cuando tiene una base de implantación ancha, o es un pólipo pedunculado, aquel que se implanta en su lugar de origen a través de un pedículo, ¿no? Si hacemos un corte de ese pólipo, tiene glándulas endometriales que se dilatan, forman quistes. Esto vamos a verlo en la microscopía mejor. Descripción microscópica. Tejido endometrial recubierto por epitelio en sus tres lados, que significa que toda la superficie del pólipo está o tiene revestimiento epitelial. ¿Qué revestimiento epitelial será? Un epitelio que obviamente se observa normalmente a nivel de las glándulas endometriales. Un epitelio, la mayor parte de las veces, cilíndrico pseudoestratificado. Ya a nivel del estroma del pólipo endometrial, o sea, la parte del esqueleto de ese revestimiento epitelial, tiene proliferación de glándulas endometriales. Hemos visto un pólipo ahí de endocervix, ¿no? Donde en el estroma tiene proliferación de glándulas, de contorno irregular, con dilatación quística. Como les digo, esto vamos a verlo mejor en la parte microscópica. Muy característico a nivel de ese estroma también ver en los pólipos endometriales luces vasculares de pared engrosada, ¿no? Entonces, esa es la característica desde el punto de vista microscópico. Ahora no me van a entender, mejor va a ser con la imagen fotográfica. Bien, otra patología del endometrio viene a constituir la endometriosis. ¿Y a qué denominamos endometriosis o cuál es la definición de la endometriosis? Dice, es la presencia de tejido endometrial localizado fuera del endometrio y el miometrio,
y este está constituido por glándulas endometriales y estroma. A ver, para que me entiendan. Hemos dicho cuando hablamos de patología del cuerpo del útero, para hablar de patología del cuerpo del útero, el útero se divide en dos. Uno que es el endometrio y por fuera que está el miometrio, que está constituido por músculo liso. El endometrio, a su vez, histológicamente, el endometrio está constituido por glándulas y estroma endometrial. O sea, las glándulas están rodeadas y separadas por un estroma endometrial, ¿no? Y bueno, como les decía ya, el miometrio, que es constituido por más afuera por músculo liso. Estas glándulas endometriales y estroma endometrial, su lugar normal de ubicación desde el punto de vista anatómico e histológico es obviamente dentro del endometrio, ¿no? Es a nivel del endometrio. Entonces, cuando hablamos de endometriosis, cuando se observan estas glándulas endometriales y estroma endometrial por fuera del endometrio y fuera del miometrio, o sea, están fuera del cuerpo del útero. Entonces, hablamos de endometriosis cuando vemos glándulas endometriales y estroma por ahí a nivel del ovario, a nivel del tejido ovárico, a nivel de las trompas uterinas, o por fuera, incluso a nivel del abdomen, o en otros lugares distantes. Incluso se ha visto casos de endometriosis pulmonar, o sea, glándulas endometriales y estroma endometrial localizados en el parénquima pulmonar mismo. Entonces, por eso el concepto de endometriosis. Muy importante diferenciarlo de la adenomiosis que vamos a ver ya en patología del miometrio. ¿Cuál es la epidemiología? Afecta 5-15% de mujeres en una etapa reproductiva. La edad promedio es entre los 30 a 45 años de edad que observamos esta patología. Sitios, vean, les decía. Hemos dicho que estas glándulas endometriales y estroma endometrial se encuentran fuera del endometrio y del miometrio, o sea, fuera del útero, fuera del cuerpo del útero. Y entonces, ¿cuáles son los sitios más frecuentes de localización de estas glándulas endometriales y estroma? Vean, los ovarios, 67%. Cuando hablamos de endometriosis, la mayor parte de los casos es que se observa a nivel del ovario. Luego tenemos en frecuencia fondo de saco anterior-posterior, ligamentos anchos posteriores, ligamentos uterosacros, trompas de falopio, colon sigmoides, vean, hasta en el apéndice, ligamentos redondos, raramente en el pulmón. Vean, se pueden dar en todos estos lugares, ¿no? Pero esto sí, necesito que me aprendan. Lo más frecuente es a nivel del ovario, un 67% de casos de endometriosis. La fisiopatología, aquí vamos a hablar de teorías nada más que tratan de explicar la presencia de estas glándulas endometriales por fuera del endometrio y por fuera del miometrio. La primera dice la teoría de la menstruación retrógrada, así se llama esta teoría, donde las células del revestimiento endometrial viajan hacia atrás a través de las trompas de falopio durante la etapa de la menstruación para alcanzar la cavidad peritoneal. Ahí proliferan y causan un proceso inflamatorio crónico con formación de adherencias. Esa es la teoría de la menstruación retrógrada. O sea, ustedes saben que existe una comunicación directa entre la cavidad endometrial con las trompas uterinas y estas a su vez, obviamente, con los ovarios. Entonces, existe una comunicación directa. Entonces, dice que en la etapa de la menstruación, este tejido endometrial
que sale a través del sangrado endometrial, que tendría que hacerlo o lo hace a través del canal endocervical, por el cuello uterino, toda esa zona que baja, ¿no es cierto?, va descendiendo el sangrado, lo hace en sentido inverso, ¿ya? Y estas células endometriales viajan a través de esa comunicación directa por las trompas de falopio, hacia arriba, durante esta etapa de la menstruación. Y de esta manera van a alcanzar, pues, la cavidad peritoneal y ahí van a causar un proceso inflamatorio crónico. Otra es la teoría de la metaplasia celómica. ¿Y qué indica esta teoría? Que existe una transformación metaplásica de las células celómicas que recubren el peritoneo pélvico. O sea, hemos dicho que hemos hablado del término de metaplasia, que es una particularidad a nivel de los epitelios, la metaplasia. ¿Y qué es el concepto de metaplasia? Es la transformación de una célula epitelial madura en otro tipo de célula epitelial también madura, o sea, se transforma una célula a otra, ¿no es cierto? Esa es la teoría, esa es la metaplasia. ¿Y qué indica la teoría metaplásica celómica? A nivel del peritoneo, ya existe pues un revestimiento epitelial, ya, que son células de tipo mesotelial, y se dice que estas células podrían hacer metaplasia y transformarse de este epitelio peritoneal, transformarse en epitelio de tipo endometrial, ¿ya? Esa es otra explicación que se puede dar a la presencia de glándulas endometriales y estroma endometrial a nivel del peritoneo, o sea, a este nivel, donde estamos hablando de no nos dice acá, pero puede haber también este tipo de patología a nivel del epiplo, a nivel del peritoneo, toda esa zona, ¿no? Por eso trata de explicar esto. Es un endometrio, o sea, estas glándulas endometriales y estroma que están en otros lugares por fuera del endometrio y del miometrio, pueden responder al estímulo hormonal de la misma manera que el endometrio que lo tenemos en la cavidad endometrial. O sea, responden de igual manera a ese estímulo hormonal. Entonces, estas glándulas que están en otros lugares, desde ese punto de vista, también pueden incluso desarrollar una hiperplasia endometrial en esos focos lejanos. O incluso, vean, puede desarrollar una neoplasia maligna. O sea, que a partir de esas glándulas y estroma que están en otros lugares, fuera del endometrio y del miometrio, a partir de esas glándulas podría desarrollarse tumores malignos, incluso un adenocarcinoma. Pero obviamente la frecuencia de esto es muy baja, son menos del 1% de los casos. Pero vean este otro dato importante. Hemos dicho que el 67% de los casos de endometriosis se da a nivel del ovario. 67% de casos. Y vean, de esa endometriosis ovárica, el 75% de las neoplasias malignas o de los tumores malignos en ovario surgen a partir de esa endometriosis ovárica. O sea, significa que hay que tener mucho cuidado con la endometriosis ovárica, porque en el 75% o el 75% de neoplasias malignas o de tumores malignos en ovario surgen a partir de esa endometriosis ovárica. Mucho cuidado con eso.
Diagnóstico de la endometriosis, una laparoscopía, o sea, hay que ir observando, por ejemplo, hay casos de endometriosis, les diré esto, en aquellas mujeres que se someten a la cesárea para dar viabilidad al nuevo ser. Y en el momento de extraer la placenta se puede dar una siembra de estas glándulas endometriales a nivel de la herida operatoria. Y entonces con el tiempo, estas glándulas endometriales responden al estímulo hormonal, producen sangrado en esa herida operatoria de la cesárea y producen dolor. Y a veces uno no sabe cómo explicar esa situación, o el paciente no puede explicar, o el médico no lo puede explicar. Causa, se hace una biopsia, se toma una muestra de esa zona y en el microscopio se observa que son glándulas endometriales. O sea, es una endometriosis que estaba causando esta patología. Entonces, muy importante la laparoscopía, ¿no es cierto? Hacer una observación de esa zona afectada y obviamente tomar de la zona o área sospechosa, tomar una muestra que se mandará a biopsia, o sea, anatomía patológica, donde determinará si evidentemente es o no una endometriosis. Factores pronósticos. Ya hemos hablado que el riesgo de desarrollo de neoplasia maligna estimado en 1% para mujeres premenopáusicas y esto se puede incrementar en un 2.5% para mujeres posmenopáusicas. O sea, el riesgo de que se desarrolle un tumor maligno a partir de una endometriosis es más probable en las mujeres posmenopáusicas, pero sigue siendo una tasa baja, ¿no? 2.5%. Pero, nuevamente les digo, vean, de una endometriosis ovárica, un 75% de tumores malignos ovarios es de una endometriosis ovárica. Mucho cuidado con esto. ¿Y qué tipo de tumor maligno se puede desarrollar de una endometriosis? O sea, ¿qué tipo histológico? Un carcinoma endometrioide, o sea, un adenocarcinoma endometrioide o un carcinoma de células claras de ovario. Un carcinoma de células claras. El tratamiento. Bueno, tenemos tratamiento, hemos dicho que genera dolor, genera mucha molestia, se puede tratar con antiinflamatorios. Hemos dicho que la endometriosis responde al estímulo hormonal, se puede también ver esa posibilidad de anticonceptivos orales, tratamiento hormonal. Resección quirúrgica del foco de endometriosis, ¿no? Por ejemplo, si estamos en esa herida operatoria de cesárea donde están las glándulas endometriales, hay que retirarlas, o a nivel de peritoneo también, o a nivel de ovario, o sea, hay que retirar ese foco de endometriosis. Desde el punto de vista de la descripción macroscópica, cómo se observa a la vista, son pequeñas placas rojas o marrones o algunas blanquecinas, ¿no? De una consistencia gelatinosa, o en el lugar afectado puede generar adherencias. Bueno, esto ya es más para que vayan relacionando, ¿no? Cómo se ve la parte afectada. Y bueno, la descripción microscópica ya saben, ya les he dicho, ¿no? Glándulas endometriales rodeadas por estroma endometrial localizado fuera del endometrio y del miometrio. Esto lo vemos en fotos microscópicas. Bien, acá vamos a quedar ya para hablar de tumores malignos del endometrio, o sea, hablar del cáncer de endometrio. Y el otro tumor que tenemos a este nivel, que vendría a ser el sarcoma del estroma endometrial. Si no tienen consultas, terminamos la clase de hoy acá. Gracias, doctor. Muy bien. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Luego.